Hola, eso será en castellano para que me entienda bien todo el mundo. Me llama mi amiga Elena Gratacós, es una doctora, oncología es su especialidad, familia de médicos y de científicos. Están aterrorizados porque ven que se va a rebasar el sistema sanitario, ven que no dan abasto, ven también que la gente colaboramos en todo lo que podemos, pero no es suficiente. No es suficiente porque no se han cerrado en su momento las fronteras, no se cerró Cataluña como nosotros pedíamos. No haremos nada mientras sigan llegando barcos y aviones, no vamos a resolver ningún tema. Sale Pedro Sánchez y nos dice que eso lo vamos a arreglar con la unidad. Bueno, no estaría mal resolver vidas humanas con una unidad administrativa temporal, pero es que ni esto, es que no tiene nada que ver la unidad de España. Están obsesionados con la unidad de España y con salir juntos de esto. Sí, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser víctimas nosotros, los catalanes, de vuestra incompetencia, Sánchez, y los tuyos? Si nosotros ya queríamos cerrar Cataluña, como han hecho muchos otros países. Si queríamos hacerlo bien. Y tú te estás cargando a la gente. ¿Por qué no habéis cerrado Madrid? ¿Qué intereses económicos había? ¿Por qué? ¿Por qué teniendo el modelo de Italia habéis tardado en lo que habéis tardado en tomar decisiones siempre tarde, siempre mal, siempre insuficientes? Nosotros no queremos unidad, pero no por una cuestión de independentismo catalán ahora, sino porque sois unos incompetentes. Y siempre que vamos con vosotros, léase Cataluña, léase cualquier otra nación histórica o comunidad autónoma de España, siempre van a ir mal. Sois unos irresponsables. ¿Qué hacía Pedro Sánchez en el Parlamento habiendo dado positivo su mujer? ¿Qué hacía Pablo Iglesias? También en el mismo sentido. ¿Por qué Ortega Smith iba paseando con su madre? ¿Por qué? Por la calle, cuando se le dice a todo el mundo que se recluía. ¿Por qué tienes que salir, Sánchez, siempre, en lugar de rodeado de médicos, rodeado de policías y del ejército, y detrás de los de sanidad, siempre la policía y la Guardia Civil? ¿A qué jugáis con eso de la unidad ahora? Si no es momento de eso, si era el momento de salvar vidas, y no lo habéis sabido hacer. Yo sé por qué no habéis cerrado Madrid. Porque habéis... Perdón. ¿Por qué no habéis cerrado Madrid? No lo sé, aunque me lo imagino, pero sí sé por qué no habéis cerrado Cataluña. No nos habéis dejado cerrar Cataluña, pese a que Torra lo pidió reiteradamente. ¿Qué pasa? ¿Que teníais miedo que otra vez, como el 11A de los atentados de las Ramblas, demostrásemos a todo el mundo que nosotros por sí mismos, por nuestros propios medios, Cataluña resolvía el problema con una actitud de Estado, con una actitud seria y responsable? ¿Qué pasa? Que como Cataluña quería hacer eso, había que decirle que no y a pasar por el tubo con la unidad y la gente muriéndose en las calles. Sois unos asesinos, eso es lo que sois, irresponsables y asesinos. Y nos habéis estado perjudicando constantemente en los derechos, en las libertades fundamentales, en la economía, con vuestra corrupción, los que la habéis hecho, los que la habéis tolerado, los Gürtels, los del PP. Habéis hecho el ridículo internacional con el numerito de Cataluña, que os han dado vuestra justicia por todas las bandas, y ahora solo faltaba esto, la vida. ¿Quieren aislarse, que sería lo lógico, como han hecho en muchos otros lugares? ¿Qué es lo que aconseja el protocolo internacional? Pues no lo van a hacer. Todos unidos. España unida. Esto es una barbaridad, pero no me extraña para nada, porque cuando hoy leo que además de lo que están haciendo los Borbones, viene el Fernández Díaz y defiende a la corona, como el PP, como Ciudadanos, como toda esa gente, cuando sabéis que Juan Carlos era un chorizo, que ha robado lo que no está dicho, que su hijo lo sabía, que su hijo ya fue a un notario a decir que no aceptaba la herencia, si eso es mentira. ¿Pero qué se creen los Borbones? ¿Que somos gilipollas o qué? Una herencia no se puede renunciar a ella hasta que la herencia no se abre, hasta que no se produce el fallecimiento. Lo que hizo el Felipe, el preparado, fue irse a un notario a cubrirse para cuando eso se descubriera. Y luego, como se ha descubierto por la prensa de otros países, esta es vuestra prensa, la prensa española, la peor de Europa, que ya estáis declarados así.
Y ahora vienen y encima defienden a la corona y utilizan el momento del coronavirus, cuando la gente no puede salir a la calle, para contarlo. Si creéis que la gente os perdonará, no os van a perdonar. Vosotros caeréis, porque nosotros los catalanes empezamos a explicarle a la gente cómo eran las cosas. Pero ahora ya se están dando cuenta ellos. Vete, Borbón, vete que no pintas nada. Y tú, Sánchez, deja de hacer el payaso y confía en la gente que realmente saben. Déjate a los policías, déjate a tu ejército y confía en los médicos y en el personal asistencial, que tenemos que estarle todos agradecidos.